Hola amigos, ¿cómo están? Aquí les voy a mostrar cómo encontrar un corto en una placa. Esta placa es de una tablet que aquí en Brasil es una tablet del gobierno y entró en corto. Los polos positivo y negativo entraron en corto. Cuando esta batería tiene ahorita 3.40 voltios y cuando uno la conecta y mide el voltaje queda en cero. Y si uno mide positivo y negativo en continuidad, indica, pita, indica cero como que si hubiera un corto en la placa, ¿cierto? Pero como todos saben, el positivo y negativo está presente en muchos componentes. Entonces, si uno mide este componente positivo y negativo, va a pitar y uno va a pensar que el corto está ahí. Pero si uno mide otro, también va a pitar y va a pensar que el corto está ahí. Y así va a pasar con todo. Entonces, ¿cómo sabemos dónde está el corto? De nosotros vamos a agarrar una batería que esté cargada y vamos a soldarle unos cables directo a la base metálica que sale de la batería. No a los cablecitos de la plaquita, no. Estos cables están directos a la lámina de la batería. Porque estas plaquitas ya tienen un sistema contra cortocircuito. Si uno la pone en algo en corto, la plaquita deja de pasar carga. En cambio, si los cables están soldados directamente en la lámina de la batería, no hay ningún positivo contra cortocircuito. Entonces, miren lo que pasa cuando nosotros colocamos el positivo donde va el positivo y cuando conectamos aquí negativo aquí a tierra. Miren lo que pasa. Dale de nuevo. ¿Están viendo? Ahí se ve el componente que se acaba de quemar, se acaba de poner negro. Ese es el componente que está en corto. ¿Están viendo cómo se acaba de achicharrar? Entonces ese componente que está en corto es el que tenemos que retirar y reemplazar. Y así de fácil se puede encontrar. No le podemos meter también. A veces nosotros le colocamos carga directa de aquí del cargador. Este cargador tiene 5 voltios. Si uno saca unos cables positivo y negativo y uno alimenta negativo y positivo aquí, ¿verdad? A veces el componente se calienta. O el mismo componente echa humo y manifiesta pues, cuál es el que está en corto. Pero en este caso hicimos la prueba y como el corto era cero, apagaba la luz del cargador y no se calentaba nada en la placa. Cuando no se calienta tenemos que hacer esto, poner una batería directa, porque así podemos encontrar el componente en corto. Como estamos colocando negativo en negativo y positivo y positivo en positivo, esto no va a quemar más nada de la placa, simplemente se va a calentar el componente que esté dañado. Si fuera sido un integrado, como por lo menos este procesador, esta memoria interna por ejemplo, fuera botado humo, no quiere decir que se quemó, sino que el corto era ahí dentro de ella. En este caso es solamente este componente, este que se acaba de achicharrar aquí. Entonces nosotros tenemos ahí otra placa, vamos a medir el valor de ese componente y lo vamos a sustituir. Pero primero lo vamos a retirar y vamos a medir a ver si el corto desapareció o no. Porque puede ser que aquí ahorita el corto ya haya desaparecido. Vamos a ver. Miren. Vamos a ver si el corto desapareció. Negativo y positivo donde va la batería. Ahí ya no registra más el corto. Antes daba cero. Esto quiere decir que ya la resistencia que estaba ahí se derritió a tal grado que ya se quemó. ¿Están viendo? Y ya dejó de hacer el corto. Pero igual lo tenemos que reemplazar. Y bueno amigos, aquí como pueden ver ya retiramos el componente y la placa no está registrando ningún corte en positivo y negativo. Entonces ahora vamos a colocar el componente. Bueno amigos, ve, la tablet aquí prendió, ¿verdad? Está funcionando, pero sinceramente aquí pasó algo un poquito inexplicable. La tablet no prendía. Como les mencioné, al conectar la batería el voltaje se iba a cero y no prendía. Ese componente que estaba en corto, que fue el que se derritió, al derretirse el corto desapareció y yo retiré el componente. Pero medimos aquí con otras placas, que aquí tenemos otras, miren. Y aquí tenemos otra más también de referencia. Y todas dieron que ese componente es un pase directo. Y aquí tenemos otro. Entonces, como era un pase directo, yo iba a retirar uno para colocarlo aquí. Pero como es una resistencia cero, entonces lo que hice fue hacer un puente. Y con hacer el puente funcionó. Entonces me quedé extrañado, miren, ese es el puente. Me quedé extrañado. Dije, si él es un puente es un corto. ¿Por qué ese componente estaba en corto? ¿Y por qué se derritió? No debería. Miren que ahí está la batería conectada, no está botando humo y ahora sí la lacto sí prende. Entonces es algo confuso. Pero, como pueden ver, sí pasa. Entonces, y este trabajo está listo, está finalizado. Recuerden usar hilos de cobre no tan gruesos, en este caso es uno intermedio, porque no tengo a la mano uno más finito, porque mientras más finito mejor, porque a la hora de un corto el hilo de cobre se derrite y actúa como si fuera un fusible. Pero la lacto está funcionando bien. Vamos a darle aquí al botón de prender.
Laptop o tablet. La tablet, perdón, está funcionando bien. Brillo bajito, brillo alto. Ok. Y bueno, el trabajo ya está listo, ya está finalizado. Es una falla misteriosa, pero ya vieron cómo la pudimos resolver. Deja tu like y suscríbete para más contenidos, más información sobre esta. A veces uno piensa que una pieza está en corto y no está en corto, pero en realidad sí está. Entonces, esto fue el caso que pasó aquí. Nos vemos en el próximo video. Bueno, nosotros, para salir de la duda, esta otra placa, esta sí tiene corto también en positivo y negativo. Ah, ya, vamos a mostrarle primero con el teste que... Miren, vamos a salir de la duda aquí para que ustedes vean. Esta otra placa que también está en corto, que la teníamos ahí para repuesto. De cuando colocamos positivo y negativo, también el teste pita 0, indicando un corto. Él debería dar la lectura que vieron ahorita en la otra placa, 400 y pico. Entonces ahora le vamos a meter corriente directa, como ya les expliqué ahorita, directo a la batería. ¿Ya? Y este a tierra. Y sí, amigo, parece que el mismo componente, o en este caso el de al lado, ¿no? ¿Cuál fue el que botó humo? Pareciera que fue el mismo. Sí, este parece que tiene corto en la misma parte. Entonces, ya ahorita no está botando humo. Puede ser que o ya el corto desapareció, pero igual tenemos que reemplazar. Entonces, esto mismo fue lo que hicimos con la otra placa. Lo que pasa es que no pude ver bien cuál fue el que botó humo. Me parece que fue este chip negro. Vamos a ver si el corto desapareció. Mírenla. Invierte los cables, sí. El corto desapareció, pero no desapareció todo. Porque tiene que dar una lectura alta. Como la lectura es bajita, significa que todavía hay un corto. Entonces, como ya vimos que el humo fue aquí, ya sabemos que la falla está en uno de estos tres componentes. Puede ser esta resistencia, puede ser esta bobina, puede ser este condensador o puede ser este pequeño IC negro, que creo que fue él el que se derritió. Entonces, vamos a prepararla, pero la cuestión era que quería que vieran cómo uno hace estas pruebas. Deja tu like, deja tu like, deja tu like. Bueno, amigos, la cuestión de la falla es la siguiente, ve que este componente, como ustedes pueden haber notado antes, de la mayoría de los componentes, ellos tienen nada más dos contactos. Les voy a poner un ejemplo, estos dos de aquí, ¿verdad? Ustedes como técnicos saben que aquí va, por ejemplo, un extremo, por ejemplo, este es un capacitor, ¿verdad? Aquí va un extremo y aquí va otro extremo. En cambio, ¿por qué era que la pieza estaba en corto y necesitamos hacer un puente? Es por esta razón, porque esa pieza no tiene nada más dos contactos. Ella tiene tres abajo y tiene tres arriba. Si retroceden el video, en la parte cuando le mostré que retiré la resistencia, van a ver que tiene tres aquí abajo y tres arriba. Yo hice el puente justamente en el medio. Si yo fuera hecho el puente haciendo aquí una pelota de estaño, entonces fuera unido la pista del medio con la del lado y otra vez fuera entrado en corto la pieza. ¿Por qué? Porque esta pista, esta del lado derecho y la del lado izquierdo son la misma pista, pero la del medio no es la misma pista. ¿Entienden? Ahora, las tres pistas de arriba sí son la misma. Entonces, ese componente que aparentemente era de un solo lado positivo y un solo lado negativo, en realidad no era así. En realidad abajo tenía un positivo, porque ¿qué función tenía el componente? Pasar la corriente directa de aquí para allá y al mismo tiempo hacer conexión con uno de los lados. En este caso el corto era con la conexión de uno de los lados. Vamos a mostrar aquí con él. Por eso fue que pensamos, usando la lógica, y dijimos que si había un corto, ¿cómo es que vamos a resolver el corto con otro puente? Si un puente es un corto. Miren, ve, si yo mido aquí, el extremo al extremo, ahí pita. Entonces es un corto. El puente que yo hice es un corto. Pero la diferencia es que aquí abajo, estos dos, izquierda y derecha, ellos pitan, izquierda y derecha, pero no pita con el del medio. También es que con el del medio no pita, ni con el de arriba. Con los dos de abajo sí, pero con el del medio no. Esto quiere decir que los dos laterales son otras pistas independientes, que el componente entró en corto con ella. Por lo visto no la necesita porque ya probamos la tabla y funciona bien. Pero en este caso, si ustedes lo quieren volver a colocar, ya saben que tienen que retirarlo de otra placa. Y la placa que le mostramos ahorita, que también echó humo, también era ese mismo componente dañado. O sea que es un componente que, me imagino que por el diseño, porque yo también primera vez que lo veo así, puede ser que es un componente que entra mucho en corto. Porque primera vez que un componente que tenga esa función, por decirlo así. No sé si me entendieron. Los voy a explicar aquí con este papelito un momento para que ustedes vean. Es algo así. Normalmente un componente tiene un negativo, tiene un positivo. Y uno viene y solda el componente. En este caso, ese componente viene así. Viene así. Entonces, ese componente, estas tres están unidas. Y ella necesita una continuidad directa con esta de aquí abajo.
para pasar la corriente de aquí para allá. Y estas dos están unidas. Pero esta con esta no puede ir unida, y menos con esta. Y esta tampoco puede ir unida con aquella, porque si se une vuelve a quedar corto. Por eso fue que el componente estaba en corto. Porque estaba en corto era haciendo contacto con esta aquí. Y por eso echó humo y se quemó. Al nosotros retirar y medir otro componente y confirmar que ahí da lectura, entonces nosotros dijimos, bueno, pero como es que el componente está en corto, lo quitamos, colocamos un puente, hacemos un corte y ahora sí funciona. Es por eso que le estoy diciendo, porque el componente tiene dos laterales que no se unen con el del medio. Un poquito difícil de entender, pero si prestan atención lo van a poder entender. Y bueno, eso sería toda la definición sobre ese corto fantasma que tenía la tabla. Ella ahorita aquí está funcionando perfectamente. Vamos a darle aquí a prender. Espera unos segundos, que ya demora unos segundos en prender. Y está funcionando perfectamente. Nos vemos en el próximo video. Deja tu like, suscríbete.